Ok, entonces ya. Vamos a ver, ve la pantalla, ¿no, Daniela? Donde dice gráfico, Sí, gráfico. Sí, bien. Entonces, un gráfico es una representación visual de una serie de datos estadísticos, ¿no? Es una herramienta sí, muy eficaz que un buen gráfico permite, por ejemplo, que se tenga una mejor atención del lector, la información se vea de forma más sencilla, claro. evita que cometamos errores, por ejemplo. Entonces, en este caso de acá, nos permite trabajar en esa característica, ¿no? Sí, Es muy importante ver qué tipo de gráfico voy a tomar de acuerdo a lo que me pidan. Por ejemplo, en el ejercicio 1 ya ustedes lo trabajaron. sí, Luisa. Yo lo que voy a hacer, Y lo explicó creo la anterior clase igual. lo único que voy a hacer acá es llenarlo de forma rapidita. Lo voy a hacer directamente en Excel. Ustedes lo hicieron a mano, por ejemplo, en dato, color de ojo. Ustedes acá, por ejemplo, colocaron este marrón, verde, azul y fueron contando cuántos marrones hay, ¿no? Entonces, si ustedes, Sí. por ejemplo, lo trabajan directamente desde Excel, podrían haberlo hecho también de esta forma, utilizando la función contar.si. Ahí, contar.si, yo voy a utilizar acá el f de x para que me muestre. Entonces, los datos van a ser todo esto de aquí, ¿no? Le digo F4 para mantenerlo fijo y el criterio vendría a ser este. Es decir, esto ustedes lo hicieron a mano, ustedes tienen ahí la cantidad de valores y bueno, aquí hicieron la sumatoria. Entonces ahí ya tenían ustedes, Ah, y ahí ya salían los resultados. claro, entonces puede hacerse manual, pero yo todavía no se lo pedía en computadora por el tema de que muchos tienen y no tienen, pero también es una Sí, yo alternativa no tengo. que pueden hacerlo, ¿no? Claro que esto ustedes lo hicieron manual contando, ¿no? Ahora, la frecuencia absoluta acumulada, esto es, Hola Lisa, ¿me escucha? le escucho, señora Nieve, buenas noches. Se me pueden, tuve que cambiar computadora. Ah, no se preocupe, no se preocupe. Antes que siga, Ah, entonces, lo que estaba conversando con Daniela es que acá el tema de lo gráfico y un poquito la distribución de acá. frecuencia. Una distribución de frecuencia es aquella que permite ver el número de veces que hay un valor. Entonces yo acá tengo, por ejemplo, una tablita donde tengo el número de ojos, perdón, el color de ojos de estas 30 personas. Entonces los datos colocamos marrón, verde, azul, ahí, y ahora tenemos que ¿Ya? contar cuántas veces tengo marrón, digamos, ¿no? Entonces usted tiene ahí En toda 16 la tabla, y ¿no? toda la Sí, tabla, dos, exacto. cuatro. Entonces, yo aquí lo estoy haciendo un poco en Excel, pero también ustedes lo pueden hacer de forma manual, es decir, van contando, ¿no? Tachan, tachan y van poniendo 16. Es lo que tal vez usted haga, pueden decirle, a ver, hacemos una tabla de distribución de frecuencia con los tipos de Hola, mi sangre amor. que han donado hoy Espera. día, digamos, ¿no? Entonces usted dice, a ver, los A positivo o RH positivo, que creo que son varios los tipos de sangre, eh, Ajá. fueron tanto. Entonces, eso es una distribución de frecuencia. Ahora, la frecuencia absoluta acumulada en este caso, es tomar este primer valor de acá, es decir, los 16, si usted quiere, y a este 16 le sumamos este 8. Entonces yo tengo este 16 más 8 acá. No, esto que lo puedo hacer en la calculadora también sin ningún problema, a mano, yo lo estoy haciendo acá por la facilidad y esto lo arrastro. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada me muestra de forma acumulado los valores, ¿no? Como usted ve ahí. Ahora, la frecuencia absoluta acumulada, esta acumulada de acá, para muchos se confunden, es la menor. Muchos también la conocen como menor que. Esa sería la lectura en este caso de acá. La frecuencia acumulada menor que. Y, bueno, yo en la clase lo estoy representando con la F mayúscula y la I minúscula. Esto varía, depende. Hay personas que le ponen H, le ponen P, otra cosa, no hay problema. Pero la frecuencia acumulada menor que, nosotros la vamos a representar con la F mayúscula. Y esta otra de acá, ustedes tienen, por ejemplo, la frecuencia absoluta acumulada vendría a ser la menor.
mayor, perdón, mayor que es al revés lo de acá. Entonces lo que hacemos nosotros aquí es colocar los 30 y van a disculpar que lo tenía en porcentaje, esta cocina local. Ahí está. Entonces colocamos los 30 aquí nosotros y lo arrastramos, ¿no? Es decir, aquí colocamos 30 y hacemos esto, miren. Este 30 menos este 16. Que eso también se lo hace a mano y ahí normalmente va a terminar en 6, en el último valor. Luego, en la anterior clase le explicaba cómo se leían estos valores de acá. No hay problema, ahora le voy a volver a explicar un poquito. Ahora, la frecuencia relativa ya es simplemente tomar este valor de la frecuencia absoluta y dividirlo entre este total de acá. Entonces ahí, por ejemplo, ustedes van a tener el 0,53. Se lo puede representar así en decimales o también lo podemos poner en porcentaje, ¿no? Entonces ahí yo lo voy a dejar sin decimales, lo voy a colocar al medio, y la suma de esto tendría que darnos 1, o en su defecto nos tendría que dar, por ejemplo, 100%. Si es que está en valor decimal, va a dar 1. Si está en porcentaje, le va a dar el 100%. Ahora, ¿de acuerdo? Ahí está. Ahora, la frecuencia relativa, miren, acumulada es la misma que esta, pero solo tomando estos valores de aquí. Entonces aquí yo tendría que colocar igual este 53, o escribo, y ahora hago esto. Igual, tomo el valor de arriba, más este valor de acá. Le digo Enter, y ustedes hasta atrás. Y ahí lo tienen, ¿no? 53, 80 y 30. Luego les explico cómo sería la lectura, aunque ya lo manejan mucho. Ahora, en este caso de aquí, en este caso de acá, por ejemplo, sería colocar el 100% y restamos. Miren, sería este 100% que ustedes tienen menos la frecuencia relativa, que es este valor de acá, y ahí ustedes tendrían. Entonces acá lo volví a crear el cuadrito para que repasemos y no se les olvide, porque esto de esta tabla de distribución de frecuencias se lo utiliza mucho para los siguientes temas, por eso es que es muy importante que ustedes lo sepan crear, digamos, lo sepan hacer. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo la tabla armada. Ahora lo que nos toca, por ejemplo, es hacer los gráficos. Los gráficos va a variar. Por ejemplo, uno de los gráficos que normalmente se pide es el famoso histograma. Este gráfico de acá, de histograma, por ejemplo, normalmente se grafica los datos versus la frecuencia absoluta. Entonces, yo aquí estoy en Excel, así que es súper fácil hacerlo en Excel. Si lo tuviera que hacer a mano, ustedes tendrían que trazar su eje de coordenadas, su eje Y y su eje X, ¿no? Normalmente lo que aquí es súper fácil, miren, yo selecciono nada más esto, me voy a insertar, y acá en Excel no dice histograma, pero sí voy a tomar, por ejemplo, este primero de acá, y ahí ustedes ya tienen el histograma. Vean que voy a hacer un poquito más pequeño el gráfico para que se vea. Entonces, en el eje X, que vendría a ser este para nosotros, por ejemplo, vienen los datos, en este caso marrón, verde, azul. ¿Por qué? Porque aquí tengo una variable, esta sería una variable cualitativa, ¿sí o no? Sí. Cualitativa nominal. ¿Por qué nominal? Porque no tiene un orden, ¿no? Entonces aquí ustedes, por ejemplo, lo tienen en su eje vertical. Miren, en su eje vertical ustedes tienen la frecuencia, ¿no? La cantidad. Entonces, aquí, por ejemplo, esto sería el histograma. Podríamos ponerle sin problema el nombre acá. Histograma. Eso sería para nosotros el histograma, ¿no? Normalmente el histograma de colores de ojo de 30 personas, ¿no? Ahora vean, ustedes si revisan la bibliografía en Excel, en otro libro o en este, normalmente el histograma está bien pegadito. Acá yo lo tengo separado. Es decir, lo correcto para que sea histograma esta parte de acá, yo tendría que hacer esto. Ahorita lo voy a tratar de unir acá en Excel. Es decir, si ustedes lo hacen en su cuaderno, esta partecita de acá tendría que tener esta característica. Perdón. Ahí está, ¿vieron? Esto tendría, así sería el histograma, es decir, va pegadito. Es como una escalera, ¿no? O Claro, es una aquí, escala, la verdad. Claro, aquí se me ve como si fuese una escala, pero es por el tipo de datos que yo tengo.
Muchas veces Claro. el histograma siempre va a tener como la campanita, una campana. Si tienen los datos, por ejemplo, acá significa que los datos no se concentran mucho en la parte central, ¿no? Pero si fueran datos, por ejemplo, cuantitativos, normalmente esto tendría que tener como una campana. Si sale así como Ah, una campanita, eso significa que sus datos se están concentrando más al punto media, a la media, digamos, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, miren el histograma, lo saqué de una manera bien sencillita. Esto yo, si lo hago a mano, ustedes tendrían que colocar marrón y contar, ¿cuánto? 15, ¿no? 15, los 15, bueno, en realidad 16, ¿no? Son los 16 que vienen sí. acá. Que le voy a poner su etiqueta para que se pueda ver. Ahí. Ahora, verde 8, entonces ustedes en el eje vertical van a poner 1, 2, 3, 4, o de 5 en 5, de 2 en 2. Ya eso va Ah, a vale. depender cómo ustedes lo quieran manejar, digamos, ¿no? Y azul 6. Entonces, ahí tengo el histograma. En estadística, normalmente, por ejemplo, acá se le pone, es recomendable ponerle los títulos tanto horizontal como vertical. Entonces, aquí yo podría poner, por ejemplo, eh, color de ojos, de ojos, y acá en el eje vertical que ustedes tienen, sería poner la frecuencia absoluta, que normalmente se le coloca ahí, frecuencia absoluta. Absoluta, ¿no? Entonces, ahí ya ustedes tendrían, ¿no? Entonces, ese sería mi histograma. Lo mismo pasaría si tuviera otro tipo de variable, que no sea cualitativa, sino cuantitativa. Lo único que va a cambiar que en vez de marrón, ustedes van a tener 2, 3, 4 o 20, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y van a ir, por ejemplo, en esa alternativa. Ahora, normalmente cuando se presentan los datos, no se presenta la tabla, ¿no? No, la tabla es algo secundario. Lo que se presenta siempre es el gráfico, pues, ¿no? ¿Y por qué? Porque como le decía en la primera hoja, el gráfico es una representación visual que permite y llama más la atención, digamos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, si a mí me preguntan cuántas personas de los 30 tienen color de ojo marrón, yo le diría 16, pues, ¿no? Verde, 8 y en este caso 6. Entonces ahí ustedes tendrían. ¿De acuerdo? Bien. Ya listo. Perfecto. No sé si tienen alguna consulta en este gráfico de acá. ¿Qué me dicen? No listo. ¿Qué me dice, señora Yo no, Nieve? la verdad, no le entiendo absolutamente nada. Yo no estuve en la primera clase. Mayormente usted sabe que en trabajo social nosotros no llevamos muchos números ni nada de esa situación, pero intentaré en el transcurso del tiempo a ver entenderle un poco, ¿no? Peor que no estuve en la primera clase. Claro, le entiendo, señora Nieve, le entiendo. Le entiendo. Ya. No se preocupe. Acá lo que estamos viendo un poco es la parte de gráfico. Mi consulta es, ¿armar la tabla, usted se ubica algo o no? Aquí está poniéndole, estaba mirando la tabla que decía datos de color de ojo. ¿A qué le llaman frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta, por ejemplo, mire el ejercicio para que se ubique en los gráficos que vamos a ¿Ya? conversar un poquito. Yo acá tengo, se realiza la tabla de frecuencia, realizar la tabla de frecuencia absoluta y relativa, dice, ¿no? De la variable de color de ojo de la tabla 1. Entonces, aquí yo tengo, es como que yo agarre y le pregunte o vea su ojo de usted y anote. Voy anotando, Ah, ya, la señora ya, Nieve es ya. marrón, Daniela es verde, y voy anotando de toditos, digamos, ¿me entienden, no? Ah, Ah, otra vez ya, marrón, ya. otra vez. Perfecto. Entonces, estos datos es como que usted lo levantó, tomó la muestra, se podría decir. Ahora, esto, si yo, De 30 personas, de ¿no? 30 personas, ¿me entiendes? Yo fui y le Ah, miré, ¿cuál ya. que es tu color? Marrón. Ah, también marrón, Ah, verde, es como marrón, una verde. estadística estaba haciendo, ¿no? Exacto. Entonces, ya tiene esos datos usted ahí, por ejemplo. Perfecto. Ahora, con estos Listo, datos de listo. aquí, usted tiene que armar esta tabla de distribución de frecuencia. ¿Cómo armamos esta tabla de distribución de frecuencia? Primero lo que hacemos es tomar un valor, como en este caso marrón. Vea que hay hartos marrones acá en esta tablita, entonces Sí, yo solo así anoto es. uno. Solo anoto uno. Ahí, pum, Ah, anoté ya, verde. ok. Luego, a ver, ¿qué más tengo? Verde. Entonces, hay varios Verde. verdes, pero solo anoto un verde. Ahora Ah, voy y ya, marco el azul. Ah, hay un azul, tan escribo azul. Ahora, ya no hay más ya. colores de ojo, ¿sí o no? Claro que sí, Ahora, yo claro que sí. necesito la frecuencia absoluta. ¿Qué es? La frecuencia absoluta es aquel valor que se repite las veces
en mi encuesta o en mis datos que yo tomé. Entonces, marrón, por ejemplo, usted tiene marrón acá. ¿Cuántas veces tiene marrón? Y yo tengo que contarlo. Pues una, por ejemplo, Claro, dos, 3, tres, cuatro, 6, cinco, seis, por 6, ejemplo, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 13, 8, 14, 9, 10, 16. 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 16. Esos 16 yo lo escribo aquí. Ah, qué bien. Entonces, ¿qué es lo que me dice ese 16? Que usted, de las 30 personas, tiene 16 con el color de ojo marrón. Y lo mismo Ya. hago con este O sea, 8. con el verde y con el Verde, azul. exacto. Ok. Entonces ahí usted va contando los verdes, por ejemplo. Ahí, y si no me equivoco, nos da 8. Entonces yo lo estoy 8. cambiando de color para que se diferencie. Ese 8 Ya. lo anoto acá. Y luego ya usted tendría que ver, por ejemplo, Los azul, sí, el azul. está bien. Excelente. Que son Ahora, 6. esta es su frecuencia absoluta. Es la cantidad total, dice, ¿no? Total, exacto. La sumatoria de todo esto me tiene que dar 30. Ahora, ¿por qué 30. 30? Porque yo tengo 30 datos acá arriba. Ok, listo, lo Ahora, entiendo. en esa parte de ahí ya concluimos perfecto, ¿está bien? Bien, bien, bien. Ahora, nos piden hacer un histograma. Un histograma es un gráfico que representa esto que tengo en mi tabla. Ujú. Entonces, si usted, por ejemplo, lo va a hacer manual o lo van a hacer manual con su compañero, usted tendría que en su hoja rayar un eje horizontal, que es el X, que eso sería que yo tendría que colocar marrón, verde y azul. Marrón, verde y azul. Un eje Ya. vertical, y poner ahí, no sé, yo aquí, por ejemplo, el Excel me lo colocó de 5 en 5, pero yo podía poner de 1 en 1, de 2 en 2, digamos, 1, De 2, 2 en 2. Ah, ya. hasta 16, digamos. Entonces, aquí yo, ¿qué es lo que hago? Ahí a mano lo rayo, ¿no? Marrón, ¿cuánto tengo? 16. Entonces voy a ir, hago como un cuadradito ahí, 16, digamos. ¿De acuerdo? Lo mismo hago con el verde. ¿Cuánto tengo verde? 8. Entonces llego hasta 8 ahí, ahí está. ¿Me entiendes? Entonces, Sí, eso es lo sí. que normalmente tendríamos que hacer nosotros, por ejemplo. Aquí yo lo voy a tratar de poner de 2 en 2 para que esto se vea mejor. Aquí. Ahí lo puse de 12, 2 para que se vea mejor. ¿Yo? Entonces llegué a Ok. 16, llegué a 8 y llegué a 6. Y ahí tengo mi histograma. ¿De acuerdo? Que Programa. yo le decía a su compañero, normalmente el histograma se utiliza para graficar la frecuencia absoluta. Es un gráfico como que para la frecuencia absoluta. ¿De Ok. acuerdo? Ahora, el otro gráfico que tendríamos que conversar, por ejemplo, en este caso, y se lo utiliza mucho, es el gráfico, muchos lo llaman, por ejemplo, circular. Circular, otros le dicen también pastel, por ejemplo, otros le dicen Sí, ya sé torta, cuál es. Ah, torta. El nombre es variado, es decir, ¿no? Pero para graficar este gráfico de circular, por ejemplo, o pastel o torta, en este caso se utiliza los datos y la frecuencia relativa, que es esta que la voy a colocar acá con color amarillo. ¿Me entienden? Entonces, ahora sí, le eso. explico, ¿cómo saco esta frecuencia relativa? ¿Cómo Ok. usted toma este 16 y lo divide entre 30? 16 Entre dividido entre 3. 30 le va a dar, no le va a dar 53%, a usted le va a dar, por ejemplo, 0,53. Ah, Si usted, ya. por ejemplo, tiene Ok. una calculadora y mete 16 entre 30, 0,53. Ahora, aquí, Ya. por ejemplo, usted para este 27%, usted agarra y dice 8 entre 30. 8 entre 30. 8 Me entre da 30. un 0,27. 7, excelente. Y de ahí toma 6 entre 30. Y Ya. usted tiene 0,20. 0,20, ¿no? Ahora, Sí. en una frecuencia relativa la podemos trabajar como 0,53, 0,27, 0,20. Pero también nos permite, en este caso, la frecuencia relativa, y creo que es más práctico ponerlo en porcentaje. Para ponerlo en Ya. porcentaje, si usted lo hace de forma manual, lo tiene que multiplicar por 100. Como yo estoy en Excel, simplemente le pongo acá porcentaje, por ejemplo, y ya me lo convierta a porcentaje. ¿Qué me está Ok. diciendo a mí este 53? Que yo tengo 53, el 53% de Es los de estudiantes son de color marrón. marrón. Sí. Sus ojos son Ok. de color marrón. Y así voy leyendo. Ahora, para graficar el gráfico de torta, nosotros tomamos, por ejemplo, estos datos y esta frecuencia relativa. Ah, ok.
tomo esto y tomo esto. Es decir, ustedes, por ejemplo, si lo hacen a mano, tendrían que poner un círculo, ¿no? Si ustedes lo trabajan esto a mano, ustedes van a hacer un círculo. Si lo hacen manual, digamos, ¿no? Si ustedes van a poner un círculo acá y van a decir, por ejemplo, ahí, claro que va a estar sin relleno este círculo, y ustedes van a, aquí, bueno, como lo van a hacer a mano es algo aproximado, pues no es 100%, entonces fíjense que toda esta parte de aquí, más o menos de aquí hasta acá, van a ser marrón, ¿sí o no? Así es. Tendría que hacerlo a mano, digamos, ¿no? Como que dividirlo a mano ahí. Ustedes tendrían que con una reglita, más o menos ahí, esto sería Claro. marrón, digamos. El 27% que continúa, por ejemplo, sería este otro pedacito de aquí, ¿no? Entonces, ese pedacito de ahí, digamos. Ese de ahí más o menos, tal vez ahí, digamos, 27%, Ya. y este otro pedazo, el 20%. Eso yo lo tendría que hacer de forma manual, digamos, ¿no? Pero como nosotros estamos, por ejemplo, trabajando con Excel, yo simplemente lo que hago, miren, es seleccionar esto de aquí, seleccionar mi frecuencia relativa, irme a insertar, yo acá le digo el gráfico circular. Puedo tomar este otro, depende de cuál me agrade más, digamos, ¿no? Yo voy a tomar este de aquí, miren, y él ya Sí, automáticamente ya me lo ya le dan, graficó. ¿no? Claro, esa es la Sí. ventaja de trabajarlo con un programa, en este caso Excel, digamos, ¿no? Se puede hacer a mano, normalmente ustedes me lo están haciendo a mano, yo entiendo, muchos tienen una computadora, no tienen una computadora, por eso no les obligo mucho, pero yo aquí, por ejemplo, en clase yo tendría que habérselo hecho manual esto, ¿no? Pero como no estamos en una clase presencial, y para mí un poco más fácil es hacerlo acá. Entonces, lo único que nos queda a nosotros es poner los porcentajes que ustedes tienen acá. ¿Cómo lo colocan? Se van aquí, le dicen etiqueta de datos, y vean que ya el programa inclusive le va poniendo los valores acá. Eso, desde lógico que ustedes lo van a tener que hacer manual, digamos, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Encontramos nuestro gráfico circular o pastel, que acá yo me la pastel, me la comí la L. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, Ok, listo. en esa parte, ¿me Ya hemos entendió? sacado el porcentaje. Sí, le entendí bien. El primero el total y ahora el porcentaje. Está Ajá. bien, sí, sí. Ahora, Daniela, ¿me entendió usted? Sí, dicen, yo ya la había entendido hace algo. Y Samsung, ¿cómo se llama Samsung? Sí, Lisa, Carlos. Carlos, se me fue tu nombre, Carlos. Ah, disculpar. Ya. Sí, ¿no? Bien, Carlos, bien, gracias. Ahora, mira, ya vimos entonces el gráfico de histograma, vimos el gráfico de pastel. Ahora nos tocaría, por ejemplo, ver acá, con este gráfico, cuando ustedes tengan una variable, por ejemplo, cualitativa, pues no se olviden que color de ojo vendría a ser una variable cualitativa nominal, ¿sí o no? Es decir, estos datos que ustedes tienen acá es una variable cualitativa nominal. ¿Están de acuerdo, no? Entonces, los gráficos normalmente, como en este caso, variables cualitativa nominal, normalmente se representan en histograma y gráfico de pastel. ¿Me entienden? ¿No? Es decir, no puedo hacer otro tipo de gráfico. Por ejemplo, si no me equivoco, una de sus compañeras, Keila, me preguntaba, no me recuerdo si en la práctica, la verdad que se me olvidó borrarlo, no me recuerdo si le pedí gráfico de ojiva, gráfico de polígono, no me recuerdo, la verdad. Pero fíjense, para hacer ese tipo de gráfico que es el de ojiva y el de polígono, por ejemplo, ya tendríamos que trabajar con variables. Esto, por ejemplo, es un ejercicio 2 que yo lo estoy colocando, que también lo trabajaron ustedes, que es esto sería una variable cuantitativa, ¿sí o no? Sí. Cuantitativa se podría decir en este caso continua o ordinal. ¿A qué me dicen ustedes? Para no confundirlo mucho, lo dejo con cuantitativa, nada más. ¿Por qué es cuantitativa? Miren, porque acá tenemos la edad nosotros de, en este caso, 35 personas. Aquí hay 35 personas que tienen una edad, por ejemplo, de entre 18 a 25. Entonces, el mismo caso, señora Nieve, que el ejercicio 1, lo que usted hace es primero los datos, que serían las edades. Papi, quita el volumen, por favor.
usted agarra y coloca 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Eso es lo que usted saca acá. ¿Me entiende? Para la Sí, frecuencia absoluta, lo que usted hace es contar cuántas veces tiene este 18 dentro de esta tabla. En este caso, miren, sería 1, 2, 3, 4. Entonces, esos 4 usted lo tiene que escribir aquí. Ahí está. ¿Me entiendes? Pero como yo estoy en Excel, para hacerlo un poco rápido, porque el mecanismo es el mismo para el 19, usted va a ir contando, ¿sí o no? Yo voy a decir, miren, igual, simplemente voy a utilizar esta función para hacerlo contar puntos. Sí. Tomo mi rango, que sería todo esto, y presiono F4 y tomo este datito de acá. Ahora sí, miren, ya ahora yo lo arrastro y ahí me está contando todos los valores que ustedes tienen. ¿Ah? Significa que de los 35 estudiantes que tengo acá, por ejemplo, tengo 2 con 20 años. ¿Sí o no? ¿Me entendió, señora Nieve, en esta partecita de acá? Sí, está bien. Sí, Lo ¿no? único que era para entrar a formar la tabla esa en Excel es un poco complicado. Claro, no, ustedes lo van a hacer a mano, no hay problema. Si sus compañeros ya lo han trabajado esta parte también, si usted tiene alguna duda, me escribe, si quiere, al grupo privado. Ya. Saben sus compañeros que yo siempre trato de responderles rápido. Ahora Me bien, dicen, no hago más tarea, ¿no ves? no. Después de este video ya les voy a dar una tareita para que practiquen ustedes el tema de gráfico. ¿Ya? Ah, ya. Mire, ahora sí, hasta ahí ya llegaron bien ustedes, ¿no? Ya estamos perfectos. Ahora, la frecuencia absoluta, mire, acá yo escribo este 4 de aquí, ¿no? Escribo este 4 acá y ahora hago, miren, este 4 y le tengo que sumar este 3. Manualmente usted tendría que decir 4 más 3, 7. Y usted escribir 7 ahí. 7 más 2, usted tendría que escribir aquí, ¿cuánto sería? 9. 7 más 2, 9. 9 más 3, usted tendría que escribir 12. Y así sucesivamente hasta llegar a los 35. Entonces vea, ahí yo tengo la frecuencia absoluta acumulada menor que. Ahora aquí voy a calcular la frecuencia absoluta mayor que. Entonces voy a hacerlo con menor que, ¿qué quiere decir cuando habla de menor que? Lo que Quiere pasa decir desde el que tiene menos cantidad al más. Por ejemplo, mire. al máximo, ¿no? Sí, exacto. Desde el 4 al 35. ¿Para qué me sirve esta columna? Vea que esta primer columna, ¿para qué nos sirvió a nosotros? Esta primer columna me sirvió para saber, por ejemplo, si yo le pregunto a usted, señora Nieve, ¿cuántos estudiantes tienen 25 años? ¿Cuál sería su respuesta de usted? ¿Cuántos estudiantes 7. tiene? 7, excelente. Vio que la frecuencia relativa a mí me permite ver cuántos estudiantes en este caso tienen, por ejemplo, 22. ¿Cuántos estudiantes tienen 22? 8. 8. ¿Me entiende? Pero si yo le pregunto a usted, por ejemplo, ¿cuántos estudiantes tienen una edad hasta 21? Vean que yo le estoy preguntando hasta 21, hasta aquí. ¿Me entienden, no? 12 dice, ¿no? Sí. Hasta 21. Entonces, ¿qué usted tendría que responder? 12. 12. Para ese me sirve la frecuencia absoluta menor que. ¿Me entienden, no? Entonces, cuando la pregunta, por ejemplo, va, ¿cuántos estudiantes tienen hasta o un máximo de 20 años? Yo tendría que venirme acá. Como me está diciendo hasta o un máximo, yo tomo esta de acá, 9. ¿Me entienden? 9. Podríamos haberlo respondido también desde aquí, ¿no? Porque igual, miren, 4 más 3 más 2 es 9. Pero para no estar sumando, la frecuencia absoluta acumulada menor que me permite responder de una manera más fácil, más práctica cuando las preguntas son hasta, como máximo, ¿me entienden, no? Ahí. Okay. Ahora, la frecuencia absoluta, esta de acá, mayor que. Esta es al revés. Por ejemplo, colocamos 35 y ese 35 yo tengo que decir 35 menos 4. Es decir, yo tendría que hacerlo en mi calculadora manual, poner 35 menos 4. Y me da, perdón, no sé qué pasó acá, 35 menos 4. ¿No? 35 menos este 4 que usted tiene aquí. De la frecuencia absoluta, me da 31. Y así tengo que ir, luego tendría que decir, miren, este 31 que usted tiene, menos este 3 de acá.
y me da, en este caso, 28. Entonces, eso es la forma como lo tendríamos que ir trabajando para hacer esta frecuencia absoluta acumulada que yo lo arrastraría ahí y llega al último valor. ¿Para qué me sirve esta columna de acá? Por ejemplo, si yo les digo, le pregunto a usted, miren, ¿cuántos estudiantes tienen un mínimo de 20 años? Entonces, fíjese que usted tiene 20, un mínimo 28 años. ¿Me entiende? Como que está sumando todos estos valores de acá de arriba. Entonces, es como que al revés. ¿De acuerdo? Ahora, la frecuencia relativa sabe que voy a tener que tomar este valor de aquí y dividirlo entre este 35. ¿No ven? Es decir, usted de manual lo tendría que decir 4 dividido entre 35, me da este valor de acá, lo escribo en mi cuaderno y lo voy haciendo hacia abajo. Pero la frecuencia relativa podemos ponerla en porcentaje, entonces la multiplica usted por 100 y va a tener esto, ¿no? Ahí está. Entonces ya tengo esto de la frecuencia relativa que me sirve, por ejemplo, para poder, cuando yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es el porcentaje de estudiantes que tengan, por ejemplo, 22 años? Entonces usted tendría que responder el porcentaje. Entonces usted tendría que decirme, mira, Valentín, de los 35 estudiantes, un 23% tiene 22 años. 22. Esa sería la lectura. Esto de acá sale lo mismo y lo mismo. Ahorita, por ejemplo, mi interés mío es mostrarle cómo hacen el gráfico de ojiva. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo lo voy a dejar en blanco esto de acá, no se preocupen que luego ya lo subo también lleno, ojiva. El gráfico de ojiva, ustedes tienen que graficar, fíjense, hay dos tipos de gráfico de ojiva. Uno que sea, por ejemplo, ojiva menor que. Entonces, como voy a tomar la ojiva menor que, tendría que tomar los datos y tendría que tomar la frecuencia acumulada menor que. Miren, graficaría esto con esto de acá. Ahí, entonces ahí, miren, yo le digo insertar y yo voy a tomar acá, por ejemplo, un gráfico de dispersión. Podría tomar este de aquí, aunque se me está viendo feo, de 18 y a ver. Bien, primero voy a hacer esto, miren. Ustedes a mano tendrían que hacer su eje de coordenada, ¿no? Su vertical y su horizontal. Si ustedes tendrían que hacer esto. Si lo hacen de forma manual, por ejemplo, tendrían que hacer esto ustedes. Yo aquí tengo el eje vertical, ahí, y acá tengo el eje horizontal. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, por ejemplo, que ustedes lo tienen ahí, solo que mi flecha la puse mal. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ustedes, por ejemplo, acá, miren, ustedes acá tendrían que colocarle 18, tendrían que colocarle 19 y sucesivamente, y graficar este de acá. Por ejemplo, cuando tenga 18, 4, entonces aquí tendrían que colocarlo, ¿no? Entonces, como yo estoy en Excel, lo que voy a hacer, miren, es selecciono esto, me vengo acá, le digo un gráfico lineal, puede ser este con punto, y vean, ahí está. Ah, ya. Ese es el gráfico de ojiva, solo que en este 1, 2, 3 ustedes tendrían que poner 18, 19 hasta el 25. Yo lo voy a colocar ahorita rapidito para que se vea. Es decir, ustedes ahí en su cuaderno de lógico tendrían que partir desde el 18. Y ese, fíjense, es el gráfico ya de ojiva, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Conforme, si ustedes, yo le pregunto, o ustedes tendrían que responder la pregunta, por ejemplo, acá, ¿cuántos estudiantes tienen hasta 22 años? Sería 20, ¿no? Sí. Fíjense. Porque esto no se olviden que es la edad de las personas y esta es la cantidad de los estudiantes. Entonces acá yo tendría que colocarle, si quieren, como que debería colocarse para que cualquier persona que lea el gráfico sepa. Esto para nosotros sería la edad de los estudiantes, ¿sí o no? Y este de acá sería el número de estudiantes ya, o la frecuencia absoluta. Podemos ponerle número de estudiantes, no hay problema, número de estudiantes. Ahí está. Entonces, ya saben, fíjense acá está el número de estudiantes. Esto significa, por ejemplo, este 23. ¿Qué significa este 23?
que nosotros tenemos, por ejemplo, hasta 23 estudiantes que tienen una edad de 23 años. Ahí. Entonces, ese es el gráfico de ojiva, que trabajamos con la frecuencia acumulada, por ejemplo, aquí lo trabajamos con la frecuencia acumulada menor que, ¿no? Y el otro gráfico de ojiva, miren, es lo mismo, ojiva, solo que trabajamos con el mayor que es la otra. Entonces yo tendría que seleccionar nada más este de aquí, miren. ¿No ven? Y ahí ustedes tendrían, por ejemplo, gráfico de línea, con puntito, es al revés. Ahí ustedes lo tienen al revés. Y lo mismo que en el anterior caso, en vez de 1, ustedes tendrían que cambiar acá, ¿no? Ustedes tendrían que poner 18, por ejemplo, acá. Esta partecita yo lo cambio. Ahí, claro, como uno lo hace en cuaderno, tal vez es más práctico, porque ustedes van a poner 18, 19 y así sucesivamente. Uy, perdón. No era ahí, acá. Ahí ustedes lo tienen. Lo mismo tendría que cambiar. Vean, ahí tengo mi gráfico de ojiva y tengo mi gráfico de ojiva menor que. No sé si me entendieron en esto de los gráficos de ojiva. ¿Qué me dicen? Ya me chipé, dicen. Ya. En este ojiva menor que, ¿le entendió, no? Sí. Porque usted toma su datos, edades, vendría a ser 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ¿sí o no? Sí. Y esto de acá, por ejemplo, el 4, el 7, el 9, el 12 son su frecuencia absoluta acumulada. ¿No ven? Trabaja con ese de ahí. Ahora, el gráfico de ojiva mayor que es lo contrario. Es lo contrario. ¿Qué significa trabajo? Fíjense que siguen siendo las mismas edades. Coloco 18, 19 hasta 25. Solo Y dicen, ¿hay que hacer entonces gráfico de mayor que y menor que? Sí, depende cómo sea la pregunta, ¿no? Porque muchas tablas solamente trabajan con este de acá, con la frecuencia absoluta acumulada menor que. Entonces, si por ejemplo a ustedes le dicen, realice el gráfico de ojiva, usted tendría que tomar esto de acá, la edad y la frecuencia acumulada. Y si le dicen, bueno, ya ahí la pregunta tendría que ser clara, ¿no? Mayor que, digamos, ¿no? Ojiva mayor que, entonces ya ustedes tendrían que tomar este dato de aquí. Ese dato de ahí. ¿No? Ese dato de ahí tendrían que tomarlo. Y ya con función de eso, ya ustedes lo tendrían que tener, digamos, ¿no? Ya ahí ustedes ya tendrían su gráfico de ojiva. Ya. Sí, ya entendí. ¿Cómo le fue, señora Nieve? Sí, está bien. Me entendí un poco al tema ese de ojiva, ¿no? Bueno, pero tendrías que estar practicando para ver si salen. Ya. Pierda cuidado, yo le voy a pasar una práctica para que ustedes lo vayan practicando. ¿Cómo te fue, Carlos, con el tema de la ojiva? Dice, eso de la ojiva, ¿cuál es de los cuadritos de la frecuencia utilizo? No son los mismos para ponerlo en los dos gráficos, ¿no? No, para la ojiva menor que, esta de aquí, el primero que hicimos, perdón, la ojiva menor que, por ejemplo, la ojiva menor que, tendrías que utilizar las edades para tu eje X, ¿no? ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, para tu eje vertical ya utilizarías, en este caso, la frecuencia acumulada menor que sería esto de aquí. Esto lo utiliza. ¿De acuerdo? Y para la frecuencia, por ejemplo, para el gráfico de ojiva mayor que, tú utilizarías este de acá. Sigue siendo esto para X, pero esto ya es tu Y, que es lo contrario. ¿Ya? Ahora, miren, para terminar, por ejemplo, si yo les pedí, disculpa, Carlos, ¿qué me ibas a decir? No, que ya le entendí. Miren, por ejemplo, en este gráfico, si yo le digo, ¿saben qué? Me interesa que me hagan un histograma de esto. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tendrían que seleccionar para hacer este histograma? Selecciono esto de aquí, ¿no? Fíjense, el histograma siempre parte ahí. Me voy a insertar y acá le tendría que decir el gráfico.
Este de acá. Vean que aquí me salió de esta forma, entonces yo ahorita voy a seleccionar solo la frecuencia y luego lo arreglo. Entonces ustedes seleccionarían ahí o lo van a hacer a mano ustedes, digamos, ¿no? Entonces este es mi histograma, ¿no? Este sería mi histograma que también se puede hacer para datos cuantitativos. Ahí está. Solo que acá ustedes en vez de 1, ¿qué tendría que poner? 18, 19 y así sucesivamente, ¿sí o no? Yo lo voy a arreglar ahorita rapidito esto de acá. Listo. Es decir, a mano ustedes tendrían que hacerlo así, ¿no? Ahí está su histograma, miren. Acá están las edades de los alumnos y acá está, por ejemplo, la cantidad, el número de estudiantes. ¿De acuerdo? Ahora, claro que esto yo le decía hay que hacerlo bien junto. Entonces yo aquí en Excel ahorita lo voy a colocar junto para que ya lo tengamos, por ejemplo, porque el histograma normalmente viene con esta característica así, bien juntito, ¿no? Entonces, ya ahí tengo, por ejemplo, el histograma que hicimos en el anterior caso, ¿no? Me dice que yo tengo 4 estudiantes con una edad de 18 años, ¿no? Ahora, 19 años tengo 3 estudiantes, o 2 estudiantes tienen una edad de 20 y así voy leyendo, ¿sí o no? Entonces, esto sería la edad de los estudiantes y esto sería la cantidad. ¿De acuerdo? No sé si me entendieron acá, me captaron. Es decir, un gráfico de histograma les sirve a ustedes para graficar tanto variables cualitativas como cuantitativas. Ahora, los de ojiva normalmente no se utilizan para este tipo de ejercicio que ustedes tienen acá. Para este tipo de ejercicio no se lo utilizan. ¿Me entienden, no? Es más para este gráfico de acá, para este tipo de variable que tienen, que sería la variable cuantitativa. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Qué me dice Daniela? No, Lisa, no tengo ninguna pregunta, sí la entendí. ¿Qué me dice Carlos? Igualmente, Liz. Ya. Perfecto. Miren, ustedes saben que en esta versión gratuita nos permite 45 minutos, ¿no? Y bueno, tal vez ustedes tengan alguna otra clase después de este periodo. Yo, a modo de práctica, así como hacemos, grabamos un video o damos una charlita y hacemos unas actividades como para que vayan practicando, ¿no? Señora Nieve, cualquier duda que usted tenga, me puede escribir, como le digo, a mi número, ahí al grupo, por la plataforma o también a mi privado, no hay problema en eso. Yo estoy siempre disponible, si tengo que repetirle algo, les repito, no hay problema. Mi intención es que usted me entienda lo más que pueda. No sé si tiene alguna pregunta, alguna aclaración. Yo no, Lisa, yo sí la entendí. Dicen, todos estos ejercicios que usted ha hecho, ¿lo vamos a tener nosotros en algún lado para ir mirándolo y tratando de hacer? Sí, está en el aula virtual. Ya, eso. Ahorita por el grupo de WhatsApp le voy a pasar las indicaciones para que usted se inscriba. Ok. ¿Ya? Okay. Ok, Listo. listo. Bien, entonces que descansen. Nos veríamos el día martes, otra vez el día martes. Ya. Se cuidan porque escucha. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Lisa. Se cuida igual. Igualmente, Carlos, gracias. Gracias, Daniela, que tenga buenas noches. Que le vaya bien. Oiga, Lisa, Sí, dígame. ahí están pidiendo gente para donación de sangre. Le encargo si tiene amistades que puedan. Mañana me toca turno en el banco de sangre, entonces si hay personas que puedan tener eso, es para los pacientes del oncológico que están pidiendo donantes. Ya, señora Nieves. ¿Qué tipo de sangre? Cualquier tipo de sangre, porque para los pacientitos son varios pacientes que tienen diferentes grupos, entonces no tienen ahorita, por lo que no están pudiendo ir mucha gente, entonces no hay sangre. Ahorita están saliendo a los barrios a recolectar a ver si pueden. Pucha, vea. Ay, ya.
Les Ya, señora encargo, ¿ya? Nieves. Ya. Bueno, gracias. Bueno, Buenas noches. igualmente. Buenas Hasta noches. luego. Buenas Hasta noches. luego. Chao, chao.